Abra su Biblia a Hebreos. En esta noche vamos a empezar una excitante serie de enseñanzas o mensajes. Yo voy a tratar de enseñar con mi dignidad de maestro. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Oren por mí, que dure hasta el final. Pero una vez, creo que, no sé si fue Larry Lee o fue otro predicador, estaba estudiando en la escuela bíblica, en el seminario, y estaba tomando el curso de predicación, y a él le tocó predicar al frente de los estudiantes para una nota. El tema de él fue sobre la sangre, pero se excitó mucho. Se entusiasmó demasiado con el mensaje. Y el instructor, el profesor, cuando le dio la nota, le dijo: ve menos, porque se emocionó mucho. Y él le dijo al instructor: si alguien no se emociona con la sangre, está muerto. Sataramashinda. Glory. Hebreos 13. De Hebreos 13:20 yo saco el tema de esta serie. De Hebreos 13:20 yo saco el tema de esta serie. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ese es el tema de la serie. La sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Ahí tenemos la sangre del pacto eterno. Lo que la sangre hace, la sangre nos hace aptos en toda obra buena. ¿Sabe que yo soy perfecto por la sangre? ¿Y usted también? Alguien está diciendo, el pastor se contradice. Esta mañana dijo que no era perfecto, y en menos de 12 horas dice que es perfecto. Oh, por la sangre. Gracias, Joan, no tienes que aclararlo. Gloria a Dios. Esa es mi hija. Santo el Señor. Hebreos 13:20. Ahora, busque Hebreos 12:24. Traiga su Biblia porque la va a necesitar. ¿Es posible que usted vuelva a convertirse otra vez? Verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla. Diga que habla. Mejor que la de Abel. ¿Sabe lo que la Biblia dice? La sangre, hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Y está hablando de la sangre de Jesucristo. ¿Sabía usted que la sangre de Cristo habla? Aleluya. Cuando el diablo ve esa sangre, no solamente la ve, oye lo que dice. La sangre dice: yo redimí a Naón. Déjalo quieto. Yo justifiqué a David. No lo molestes, no le traes condenación. Yo tengo protegido a Hilde. No lo toques. La sangre habla. Cuando hablamos de la sangre, no estamos hablando de una idea, una buena idea. Estamos hablando de una tremenda realidad espiritual. La sangre me tiene revolucionado. Aleluya. En Hebreos, el capítulo 9, verso 22. Estoy dando las escrituras básicas. 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Con qué es que todo es purificado? ¿Quiere usted ser purificado?
reciba la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Posiblemente usted se está preguntando ahí, bueno, ¿y por qué estudiar la sangre? Yo voy a darle 5 razones, aunque pueden haber 24 razones. ¿Por qué tomar el tiempo? ¿Por qué tomar 10 o 12 o 14 o 16 o las que hagan falta para hablar de la sangre? ¿Por qué estudiar la sangre? Número 1, porque la sangre es la base del evangelio. El tema central de la Biblia es sangre. Hay un cordón rojo que cruza desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Dígase conmigo. Hay un cordón rojo que cruza desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese cordón es la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, sangre de Cristo. Glory to God. Muchos de ustedes van a ser liberados de demonios sin gritar y sin escupir. Se les van a salir solos. Y caramashanda. Glory to God. La sangre es la base de ¿qué? Del evangelio. Si no hay sangre, no hay evangelio. La segunda razón por la cual estudiamos la sangre es porque hay poco conocimiento sobre el tema. Yo creo que hemos descuidado, la iglesia ha descuidado el tema de la sangre. Los hermanos de la visitación del 1905, parece que Dios nos está llevando, regresando a muchas cosas básicas de visitaciones anteriores. Tenían un gran énfasis en la sangre. De ahí fue que surgieron todos esos coros de la sangre. There is power, power, power in the blood. Eres limpio en la sangre. Blood songs. Muchos cánticos sobre la sangre. ¿Sabe que yo he notado? Hay una escasez de cánticos sobre la sangre. Yo oro al Señor que los salmistas de esta iglesia empiecen a pedirle al Espíritu Santo que les dé cánticos espirituales sobre la sangre. Gloria a Dios. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a alguno de esos artistas contemporáneos cantando sobre la sangre? Si no quieren cantar ni del nombre de Jesús, hablan de Él. Él puede ser cualquier Juan de los Palotes. There is no blood. Si no hay sangre, no hay vida. Porque la vida está en la sangre. I mean, I can't help it. Talk about the blood and I get all screwed up for the carnal mind. Hay poco conocimiento sobre la sangre. No podemos poner la carreta al frente de los bueyes. Voy a decirle algo, la sangre es más importante que las lenguas. La sangre es más importante que la intercesión. La sangre es más importante que la guerra espiritual. La sangre es más importante que la prosperidad. Es más importante que la fe. Es más importante cómo criar la familia. Es más importante que el success. Es más importante que el pensamiento positivo. Porque todo esto que yo he mencionado, de la única forma que podemos recibirlo y experimentarlo es por medio de la sangre. Hay poco conocimiento sobre el tema entre los cristianos evangélicos, entre los cristianos carismáticos, entre los cristianos de avivamiento. Pero no solamente eso, hay todo un mundo religioso. Hay denominaciones completas. Yo podría mencionar el nombre, pero porque no es ética hacerlo, no voy a hacerlo. Denominaciones completas han sacado de sus himnarios los himnos que tienen que ver con sangre. Y en vez de sangre pusieron la palabra muerte. Yo no fui salvo por la muerte de Jesús. Yo no fui justificado, ni santificado,
ni redimido por la muerte de Jesús. Yo fui redimido, justificado por la sangre que Jesús derramó antes de él morir. Cuando venga alguien a su casa, pregúntele, de esa gente que traen doctrinas extrañas, dígale, oye, ¿qué tú crees de la sangre? Cuando venga el testigo de Jehová, cántale, eres limpio en la sangre. ¡Hoy! Se le va a ir de la casa rápido. Los demonios huyen a la mención de la sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Glory to God. Amen. Tercero, ¿por qué estudiar la sangre? Porque la sangre trae liberación al creyente. Hemos creído que la sangre solamente trae liberación a la persona pecadora perdida. El trabajo y la función de la sangre no termina con el día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón. Ahí es que comienza la obra efectiva de la sangre. Y vamos a ver todo lo que la sangre hace por nosotros. Gloria a Dios. Es tremendo lo que la sangre hace por nosotros. La sangre te libera. Te libera del complejo. Te libera de la culpa. Te libera de la condenación. Te libera de sentirte incompetente. Porque la primera escritura que yo leí dice, la sangre nos hace aptos en toda obra buena. La sangre resuelve mi complejo de identidad. Yo soy tan importante como John Guichón. John Guichón no es más importante que el miembro que cree aquí que es más sencillo. Porque todos estamos bajo la sangre. Quiero decirte algo. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué es lo que a ti te diferencia en esta noche de cualquier prostituta y cualquier homosexual y cualquier vendedor de drogas y cualquier asesino que está allá afuera? ¿Sabe qué es lo que te diferencia? La sangre. Que tú estás bajo la sangre de Cristo. The blood is the big divider. Glory. Hallelujah. 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 Thank you for the blood. Gracias por la sangre. Oh, gracias por la sangre. Aleluya. My God. La sangre ya dije 4 razones. Una de ellas fue, no, dije una intrínseca en las otras, dentro de otra. Y es que como hay iglesias que no predican ni creen en la sangre, nosotros tenemos que hacer tiempo doble por lo que ellos no hacen. Y número 5, escuche esto. El mensaje de la sangre siempre trae avivamiento. Una pregunta, ¿qué es avivamiento? Avivamiento no es otra cosa que Dios envíe su espíritu de lo alto. Que Dios envíe ¿qué? Fuego del cielo. Una pregunta, ¿cómo es que siempre en el Antiguo Testamento caía el fuego? Cuando se mataban las víctimas. Shandorobosoya. Y se presentaban el sacrificio, el holocausto a Dios. ¿Cómo se sabía que Dios aprobaba el sacrificio? Recuerde que era un sacrificio de sangre. No olvide eso. ¿Sabe cómo? Fuego. 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 Feel it over me. Oh, glory. ¿Qué es lo que cae cuando la sangre se presenta a Dios? Fuego. La iglesia no tendrá un avivamiento a menos que
conozca el poder, la liberación y la gloria y la unción que hay en la sangre de Jesucristo. Levanta la mano y alaba al Señor. Oren conmigo y diga: Señor, abre mis oídos, abre mi corazón para recibir con mansedumbre estos mensajes sobre la sangre. Yo quiero crecer en el conocimiento de la sangre de Cristo. Señor, yo quiero pasar por una liberación por medio de la sangre. Señor, avívame por medio de la sangre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a Génesis 3:21. Glory to God. Aleluya. Santo. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, corona de la creación, los puso en un huerto, les dio instrucciones cómo hacer la voluntad de Dios. La serpiente vino, engañó a la mujer convenció al hombre, la mujer fue engañada, el hombre fue convencido. Por eso es que el hombre es responsable, no la mujer. La mujer fue engañada, el hombre fue convencido. La historia no ha cambiado. Lo primero que el diablo hace en un matrimonio es que engaña a la mujer y después la mujer convence al marido sobre el engaño del diablo. Digo, si no es espiritual, pero Adán era bastante espiritual. Yo me pongo la sangre por si acaso. Amén. Ahora, sabemos la historia. Adán estaba vestido de gloria. Podemos decir que estaba vestido de Dios. Podemos decir que estaba vestido de la justicia divina. Era justo, era santo, era perfecto. Posiblemente no era totalmente desarrollado en su madurez. Pero como consecuencia del pecado perdió todo eso. Y entonces ahora hay un problema. Cuando Dios viene y le pregunta al hombre: Adán, ¿dónde estás tú? La respuesta de Adán es: yo me escondí. ¿Qué dijo Adán? Me escondí porque tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. Tres cosas. Cuando tú estás desnudo, tienes miedo. Cuando tienes miedo, te escondes de Dios. La gente que se está escondiendo de Dios es porque están desnudos. La desnudez espiritual produce ¿qué? Miedo. El miedo produce tú alejarte y esconderte de Dios. Si tú te encuentras escondiéndote de Dios, del Espíritu Santo y de los hermanos, es porque estás desnudo. Adán estuvo desnudo de la vestidura de justicia, de la vestidura de gloria que había recibido de Dios. Dios lo vistió de gloria y magnificencia. Y ahora se escondió. Dios le dijo: ¿pero quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabe qué? Nadie tiene que decirle a nadie que está desnudo. En el momento en que tú estás desnudo de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, ningún predicador tiene que predicártelo, tú mismo lo sabes. Por eso la cara te cambia, el semblante te cambia. Yo enseguida veo aquí cuando a la gente la cara le cambia. Mientras estaban vestidos, la gloria era como las estrellitas, ¿entiendes? Cuando perdieron ese vestido, sí, empieza a manifestarse la ciruela, la pasa. Oyes. Ahora, volviendo a Adán, porque esto es sobre Adán, no es sobre ustedes. Dios ahora encuentra al hombre en pecado. ¿Sabe lo primero que hizo Adán después de esconderse? Se cubrió con hojas. ¿Qué hizo? ¿Con qué se cubrió? Con hojas. El hombre en pecado trata de vestirse con hojas
¿Sabe qué son hojas? Obras humanas, doctrinas de los hombres, religión. La historia del hombre no ha cambiado. Todavía el hombre se sigue vistiendo con hojas. La filosofía, hojas. La psicología, hojas. Hasta mucha teología es hoja. El humanismo, hoja. El legalismo, hoja. El fariseísmo, hoja. El misticismo es espiritual religioso, muy místico, hojas. Nada de eso te cubre a ti ante Dios. Pero es una vida que no tiene la revelación de la sangre de Cristo. Aunque sea cristiano, es un miserable. Adán trató de vestirse con hojas, con obras humanas. ¿Cuánta gente se están tratando de vestir con obras humanas? Con hojas. Dios sabía que esa no era la respuesta. Bueno, ¿qué hizo Dios entonces? Dios mató corderos. Pastor, ¿dónde usted sacó eso? Tengo autoridad para decir que Dios mató corderos. Yo no creo que Dios mató un burro, ni mató una vaca, porque a Cristo no se le llama la vaca sacrificada desde antes de la fundación del mundo. A Cristo no se le llama el burro sacrificado desde antes de la fundación del mundo. A Cristo se le llama el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y si Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Dios lo sabía, porque fue idea de Dios. Fue Dios quien le llamó cordero. Ahora, ¿sabe lo que Dios hizo? Mató unos corderos, más de uno, porque Dios no iba a hacerle una minifalda a Eva. Yo no sé cuántas yardas de cuero se necesitan. Dios tomó unos corderos. Dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabía que Dios no le hizo al hombre pantalones y a la mujer falda? A ambos le hizo túnicas. ¿Por qué si es tan espiritual que uno use una cosa y otro use otra, Dios le hizo lo mismo? Eso es para que piensen solamente, ok. Y Jehová Dios hizo al hombre ¿qué? Túnicas de pieles, y los vistió. Dios mató corderos. Ahora, una pregunta. Cuando Dios mató corderos, ¿qué sucedió en esa matanza de corderos? ¿Qué hubo? Derramamiento de ¿qué? De sangre. Gloria a Dios. El primero que derramó sangre fue Dios. La idea de la salvación por sangre es idea de Dios. Y empezó en Génesis 3:21. En Génesis 3:15 habla del cordero que vendría en el futuro, Jesucristo, para la salvación del mundo. En Génesis 3:21 Dios toma el tipo de ese cordero, unos corderos, los mata, y entonces de esas túnicas vistió a Adán y vistió a Eva. Yo creo que Dios tiene un sentido del humor. Vengan acá, Adán y Eva, ustedes dos. Vengan. Imagínense a Dios. Posiblemente. No sé si. Imagínense a Dios quitándole el vestido de hojas. ¿Entiende? ¿Entiende? Y entonces
le dice a Adán, mira para allá en lo que he visto a esta. No, no tenía que decirlo porque eran esposos y ya Dios le dio licencia para que se miraran. Pero Dios le quitó las hojas. Dios le quitó. Yo creo que Dios las agarró y los vistió de túnicas. Y sabe una cosa, es mi opinión personal, que posiblemente esas túnicas aún estaban húmedas, porque Dios no tenía mucho tiempo. Y Dios no necesita gastar 3 horas haciendo un traje. Ya. Gloria a Dios. Yo creo que inmediatamente mató al cordero, hizo las túnicas y los vistió a ambos. Y ahora ellos tienen una cobertura espiritual. Gloria a Dios. Tienen algo espiritual ahora para protegerlos. Fueron vestidos, podemos decir que fueron otra vez vestidos ahora con la justicia de Dios. Pueden sentarse, gracias mis hijos. ¿Fueron qué? Vestidos. ¿Qué fueron? Vestidos. Pero escucha esto, para ser vestidos primero, ¿qué tuvo que haber primero? ¿Derramamiento de qué? De sangre. Nadie podrá ser vestido con la justicia de Dios a menos que primero crea en el derramamiento de sangre. Tú no eres justo porque ayunas 40 días. Ni porque no te cortas el pelo. Ni porque no haces esto o porque no haces lo otro. Tú eres justo porque tú crees. Tú pones tu fe en la sangre que fue derramada 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y ahora cuando tú pones tu fe en esa sangre, tú eres vestido con la justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto, yo soy perfecto en la sangre, por la sangre. Aleluya. Ahora, escucha esto. Primero la sangre. Di, primero la sangre. Después soy vestido con la justicia de esa sangre. Hay iglesias, teólogos, en las mayores denominaciones de Estados Unidos, que dicen que nosotros predicamos el evangelio del matadero, porque hablamos mucho de sangre. Pero es que no fue idea de nosotros. Eso no fue idea de los pentecostales, ni de los hermanos bautistas. Fue idea de Dios. Es el mensaje central de la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Nadie que no haya recibido la limpieza de la sangre tiene vida eterna. Va camino al cielo. Tiene un lugar eterno con Dios. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú no hagas. Hay gente que sin haber adulterado nunca, sin haber mentido, sin haberse emborrachado, sin haber hecho ninguna de las cosas que son grandes pecados, se van a ir al infierno. La gente no se va a ir al infierno porque son malos. Pero la gente no se va a ir al cielo porque son buenos. ¿Tú me entiendes? La gente se van a ir al infierno porque no creyeron en la sangre. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente no se van a ir al cielo porque son buenos, sino porque recibieron el sacrificio de la sangre de Cristo. Y como consecuencia del sacrificio de esa sangre, ahora tienen una bondad. Pero es una bondad en Cristo, no en ellos. Gracias por la sangre. Así que, ¿quién fue el primero que derramó sangre? ¿Quién fue el primero que se inventó la vestidura de justicia? Fue Dios. ¿Qué animal Dios usó posiblemente o seguramente? El cordero. Porque Cristo es el cordero de Dios inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y quiero decirle algo. ¿Sabe que cuando Dios vio esa sangre en el jardín del Edén siendo derramada, Dios no estaba viendo la sangre de los corderos? Tipológicamente, simbólicamente, Dios estaba viendo la sangre que sería derramada miles de años en el futuro. Y sabe una cosa, que toda la sangre que se derramó en el Antiguo Testamento era un tipo de la sangre que sería derramada en el Calvario.
Por eso esos hombres y mujeres que recibieron la sangre en el Antiguo Testamento fueron salvos. No por la sangre, no por la fe en la sangre de un cordero, ni de un macho cabrío, sino por la fe en la sangre representada en esa sangre, la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de un cordero no puede salvar a nadie, ni justificar a nadie, ni darle vida a nadie. Pero Dios estaba ¿qué? Viendo cuál sangre, la sangre de su Hijo. Por eso yo le dije al principio que hay un cordón de grana, hay un cordón rojo que cruza desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted encuentra que en el tercer capítulo, donde empezó el pecado, empezó la sangre. Gloria a Dios. Donde empezó el pecado, empezó la sangre. Dios nunca se queda dado. Donde empezó el pecado, empezó la sangre. Ahora, en el capítulo 4, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido ¿qué? Varón. Después dio a luz. Bueno, sería bueno que muchas muchachas dijeran eso cuando se van a casar. Por voluntad de Jehová he adquirido novio o varón. Eso era una misa suelta, ok, ahí, pero no podía dejar de mencionarla. Después, aleluya, dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ¿qué? Tengan eso en cuenta. ¿Qué fue Abel? Pastor de ovejas. Y Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, diga andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín a Dios? ¿De qué? Del fruto de la tierra. Y Abel trajo también ¿qué? De los primogénitos. Subraya esa palabra primogénito. Aleluya. Abel también trajo ¿de qué? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. No siempre lo gordo es malo, mire aquí. Gloria a Dios. Una hermana dijo amén. Fue rápida esa hermana, amén. Hermano, ponle la cámara a esa hermana para que los hermanos sepan la que dijo amén. Aleluya. Dile un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y miró Jehová con agrado, diga con agrado, a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Como dicen los puertorriqueños, se enfogonó. Se enfogonó. Se indignó. Se puso rabioso. Se puso bravo. Y decayó su semblante. Cuando alguien se enoja, ¿qué sucede? Se le caen las orejas, se le caen las narices y se le caen esto aquí. Eso es decaer el semblante. Se le cayó el semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enfogonado, hijo? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. No hay excusa para tu pecar. Tú puedes enseñorearte del pecado. Yo voy a decirte cómo enseñorearte del pecado, no en tu propia fuerza. Dios le dijo a Caín que él podía enseñorearse del pecado si él quería. Ahora, ha habido mucha discusión sobre estas dos ofrendas. Alguien dijo, no, que era que la ofrenda de Caín era inferior a la ofrenda de Abel porque Abel trajo de lo mejor y Caín pues trajo de lo peor. La Biblia no dice eso. Tiene que ver con lo que trajo.
lo que trajo es una reflexión del corazón del individuo. Tu ofrenda te representa a ti. Cristiano barato trae ofrendas baratas. Cristiano que sabe lo que él vale, trae ofrendas de acuerdo a lo que él sabe. Es interesante que dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Primero el que trae la ofrenda y segundo la ofrenda. Ahora la pregunta nuestra es: ¿por qué Dios castiga a uno en un sentido y no castiga al otro en un sentido? Yo creo que estos dos muchachos tenían una revelación de que la voluntad de Dios era que a Dios se le trajeran ofrendas por el pecado que consistieran de animales, preferiblemente corderos o machos cabríos, y que su sangre fuera derramada por la expiación de su culpa y de su pecado. Porque yo creo que Adán aprendió esto de Dios. Cuando Adán vio a Dios sacrificando un cordero y derramando su sangre, yo creo que Dios le explicó. No todo está escrito en la palabra, pero yo creo que Dios le explicó. Y yo creo que estos dos muchachos habían visto a su padre presentándole a Dios ofrendas de sangre. Yo creo que ellos no vieron a Adán presentándole a Dios viandas, verduras, panapenes, guineos, plátanos, ñames. ¿Entiende? Un repollo, una lechuga. Ellos vieron a Adán presentándole a Dios, ¿qué? Corderos. Ahora, Caín trajo una ofrenda maldita. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Caín trajo una ofrenda maldita. ¿Qué dijo Dios sobre la tierra cuando el hombre pecó? Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Así que indirectamente le trajo una ofrenda maldita a Dios. Y segundo, le trajo una ofrenda sin sangre. Maldita y sin sangre. Y yo voy a probarle esto por más de una escritura en esta noche, para que usted vea lo que la Biblia dice. Abel trajo un cordero primogénito. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero Jesucristo es el primogénito de María. Aleluya. De lo mejor. Dios recibió la ofrenda de Abel. El plan bíblico, como en la Biblia, especialmente en Levítico, se conocía que Dios aceptaba una ofrenda. Cuando Dios aceptaba una ofrenda, la ofrenda se presentaba ante el altar de Dios. Se derramaba la sangre. Se pasaba la sangre sobre el altar. El altar era ¿qué? Humedecido con sangre. Se presentaba el animal ante Dios. ¿Cómo se sabía que Dios aceptaba el sacrificio? Fuego descendía del cielo. ¿Cómo fue que Caín vio que el sacrificio de Abel agradó a Dios? Porque posiblemente cuando él vio que él puso ese cordero allí y bajó ese fuego y lamió, consumió el cordero, consumió el altar, lo que pasó con Elías cuando presentó el sacrificio a Dios. Él vio que Dios se agradó. Y cuando él mira las viandas de él y a las verduras, estaban allí tan muertas como al principio. Esto es una lección. ¿Sabe cuál es la lección de esto? Que usted no puede presentarle a Dios un sacrificio humano, un sacrificio de obras, un sacrificio maldito, un sacrificio sin sangre. Miren, no empiece a orar sin primero pedir la sangre de Cristo sobre usted.
Usted no entra en la presencia de Dios por alabanza. Usted entra por sangre y después alaba. Se ha enseñado por los últimos 20 años que la alabanza nos lleva a la presencia de Dios. Mentira, la alabanza no te lleva a la presencia de Dios. Lo que te lleva a la presencia de Dios es la sangre. Cuando tú aplicas la sangre, la respuesta tuya hacia lo que la sangre hace, ¿sabe cuál es? Aleluya, alabanza. Primero sangre, después alabanza. Gloria a Dios. Ahora, Dios recibió su ofrenda con fuego. Mire, vaya a Hebreos 11:4 para que usted vea lo que la Biblia dice. Hebreos 11:4. La Biblia se explica por sí sola. Hebreos 11:4. Por la fe. ¿Cómo fue que Abel ofreció a Dios un sacrificio? ¿En qué tenía fe? En la sangre. ¿Por qué trajo un cordero? Él tenía fe en la sangre. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y mire lo que dice. Por lo cual alcanzó testimonio de que era qué. Subraya eso, me ministró. ¿De que era qué? Justo, diga justo. Una pregunta, ¿qué es lo que nos hace justo? La sangre. ¿Qué nos hace justo ahora? La sangre de Cristo. ¿Qué justificó a Adán? La sangre. ¿Qué justificaba a los santos en el Antiguo Testamento? La sangre. Y aquí dice que él alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cuándo fue que él alcanzó testimonio de que era justo? Cuando él tuvo fe en la sangre del Cordero y la presentó a Dios. Y recibió aquella sangre como el instrumento de justificación, como el instrumento de santificación para su vida. Alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es interesante que la Biblia habla de dos sangres que hablan: la sangre de Abel y la sangre de Jesús. Ahora, vamos a Mateo 23:35. Mateo 23:35. Gloria a Dios, aleluya. 35. Mejor 34. Por tanto, he aquí, Chicago, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Qué sangre? ¿Qué sangre? Recibe eso, hermano. La sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, ¿cómo se le llama Abel? El justo. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La Biblia le llama a la sangre de Abel sangre ¿qué? Justa. Una pregunta. Dice, pongamos estas tres escrituras juntas. Dice Génesis 4:4, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Dice Hebreos 2:11:4, que por fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios y fue declarado ¿qué? Justo. Y ahora Mateo dice la sangre justa. ¿De quién? ¿De quién? De Abel. Escuchen esta revelación. Yo creo que la sangre que Adán recibió fue la sangre de Dios. Yo no creo que la sangre fue creada. Yo creo que la sangre fue impartida. Dios creó, Dios formó
el cuerpo del polvo de la tierra. Y en aquel cuerpo no había sangre. Pero cuando Dios sopló sobre aquel muñeco, se formó alma viviente, se convirtió en alma viviente. Inmediatamente la sangre empezó a correr por las venas y por las arterias. La sangre de Dios. Pero también creo que cuando Adán pecó, su sangre fue contaminada. Fue contaminada. Perdió la justicia en su sangre. Ahora es interesante que Jesucristo, que nunca dijo una mentira, habla de hombres que tuvieron sangre justa. Y el primero que menciona es a Abel. Dice, la sangre es justa. Ahora, estamos conscientes que Abel nació en pecado. Él nació después del pecado. ¿Cómo es que ahora Dios dice que tiene sangre justa? Él presentó sangre a Dios. Presentó el sacrificio de sangre. Fue declarado justo ante Dios por la fe, dice Hebreo, por la fe en la sangre. Y ahora Jesús da testimonio sobre la sangre de Abel y dice que la sangre de Abel es justa. ¿Te estás gozando? Una pregunta. Una pregunta. Yo estoy tratando de estar tranquilo aquí, que tengo mucho material. Y sé que si me suelto, ese fuego que está en mis huesos explota, aleluya. Estoy por darme un ataque de esos carismáticos. ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Glory! ¡Aleluya! ¡My God! ¿Sabes lo que voy a decirte ahora? Si la sangre de un cordero primogénito y gordo puede hacer que la sangre de Abel sea declarada justa, y lo dijo Cristo, dijo, la sangre es justa. Una pregunta. ¿Qué de tu sangre, de la tuya, de la tuya, de la tuya y de la mía, que fuimos declarados justos, no por la sangre de un cordero, ni de un toro, ni de un macho cabrío, sino por la sangre del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¡Hey! ¡Glorificado! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Sanda rakatiria toro bosaya. Presto kiria basanda. ¡Aleluya! Mira, si tú conoces esto, cuando el diablo te traiga culpa, complejo, condenación, cuando él te diga que eres incompetente, que tú no puedes, que tú no vas a llegar al cielo, ríetele en esa cara sucia y fea que el diablo tiene. Yes. Mírale a la cara y dile al diablo, quiero informarle algo en caso que usted no lo sepa. La sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. La sangre de Cristo no solamente me hizo justo, sino que por mis venas que corre sangre justa. Diablo, tengo sangre justa. Tengo sangre justa. Dilo, 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 dilo. Grítalo. Libérate. Come on.
Glory. Glory. Aleluya. 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 Tiene sangre justa, mi hermana. Aleluya. Oh, glory. Glory. Santo Kiria Babakaya. Oh my God. Aleluya. 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 ¿Me perdonan si me excito? Ok. Yo no puedo controlarme y no quiero. Amén. Por mi espíritu. En mis venas hay sangre justa. Por eso yo no soy un pecador salvado por gracia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo, en mi espíritu, en mi sangre, en mi alma. Yo soy justo. Dios me declaró justo. Y siempre y cuando que yo me mantenga con fe en la sangre, yo creo lo que Dios dice. Y Dios dijo que yo soy justo y mi sangre es justa. Esto es mucho para la mente religiosa recibirlo. Pero esto es lo que va a ti a cambiarte, a liberarte. Aleluya. Amén. Aleluya. Ahora, verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y le cayó su semblante. Escuche esto. La persona que no está constantemente bajo la sangre se enoja fácil. Se ensaña fácil. Entra en contiendas y en enemistades fácilmente. La persona que se mantiene bajo la sangre no se ensaña, no se enoja fácil. Ahora, Caín se enojó con Dios, le cayó su semblante. ¿Cuántos saben que Dios te ve la cara? Dios le dio la cara a él. Y Dios vino donde Caín y le dijo, ¿por qué te has ensañado? Bueno, ¿y quién se lo dijo a Dios? Él te vio. Él te ve. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire, usted va a descubrir algo nuevo en el verso 7. Mire lo que Dios le dijo a Caín cuando él se ensañó, cuando él se enojó. Caín, mira, si bien hicieres. ¿Sabe lo que Dios le dio a Caín? Una segunda oportunidad. ¿Para hacer qué? Para hacer bien. ¿En qué contexto está hablando de hacer bien? Presentar la ofrenda y el sacrificio correcto ante Dios. Mira, Caín, le dijo Dios, no hay ningún problema. Si bien hicieres, tú también serás enaltecido cuando el fuego va y consuma tu ofrenda. En otras palabras, vete y búscate un cordero, derrama sangre y preséntamelo. Pero, oh, gloria a Dios. Y mira lo que dice. Y si no hicieras bien, o sea, si no presentas el sacrificio de sangre, el pecado está a la puerta. ¿Sabes por qué el pecado está a la puerta de muchos creyentes? Porque no han descubierto la fuerza redentiva o redentora de la sangre de Cristo. El poder de santificación, de justificación y de perfección que hay en la sangre de Cristo. O sea, yo no venzo al pecado por mi propia fuerza, por mi fuerza de voluntad. Yo venzo al pecado por la fuerza de la sangre de Cristo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán. Mira, vete y haz un sacrificio. Haz bien ahora. Y si tú haces bien, serás que enaltecido. Pero si tú no hicieres bien, si tú no presentas el sacrificio correcto, derramando la sangre correcta para tu pecado, el pecado está a la puerta.
Con todo esto, a ti será su deseo. A ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Hay quien dice que ese él se refiere a Caín, a Abel. Yo creo que se refiere al pecado. Al pecado. Él podía enseñorearse del pecado. ¿Sabes cómo tú te puedes enseñorearte del pecado? Recibiendo la revelación, la disciplina diaria de cubrirte con la sangre de Cristo, la sangre que nos limpia de todo pecado. Y si cometemos algún pecado, porque no hay hombre que no peque, dijo Salomón, dijo, no hay hombre que no peque, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que no hay condenación para el que está en Cristo. Ahora, ¿qué hizo Caín? ¿Obedeció a Dios? ¿Sabe qué fue? Mató a su hermano. Se ensañó contra su hermano. Escucha esto bien, escucha esto. El que no está bajo la sangre está dispuesto a derramar la sangre de su hermano. Voy a repetir eso 2 veces más. El que no está bajo la sangre está dispuesto a derramar la sangre de su hermano. El que no está bajo la sangre está dispuesto a derramar la sangre de su hermano. Es interesante que no fue Abel quien mató a Caín, fue Caín quien mató a Abel. La historia no ha cambiado. Sigue siendo la religión sin sangre la que quiere matar al cristianismo con sangre. Algunos de ustedes tienen familiares que van a iglesias donde no hay sangre. Son clubes sociales. Son centros de politiquería izquierdista y comunista en Chicago. Y usted lo sabe. Pagándole viajes a Cuba para que vean el fracaso de Fidel Castro. ¿Por qué no le pagan un pasaje para Rusia para que vea el fracaso de Gorbachev? Cada día el mapa se le pone más grande al pobre. El mapa que tiene aquí en la frente. ¿Entiende? No hay ni comida para comer. El que no está bajo la sangre está dispuesto a derramar la sangre de su hermano. ¿Sabía usted, escuche bien, sabía usted que hay un pecado que un creyente no puede cometer? Y es el pecado de matar a otra persona, físicamente. Dice que el que es homicida no tiene vida eterna permanente en él. Eso significa el que mata. O sea, hay una cosa que una persona nacida, de nuevo, no puede hacer. No puede asesinar a otra persona. No puede matar a un semejante. A un hermano o a otra persona. No puede. Y menos a un hermano. No puede. Dice que el que tiene vida eterna permanente en él no es homicida. No puede. ¿Por qué? Porque si tú estás bajo la sangre, tú no puedes derramar la sangre de tu hermano. Pero en el momento en que él no recibió el sacrificio de sangre, no recibió la sangre para ser justificado, como se sintió en pecado, el pecado estaba donde, a la puerta. ¿Y sabe qué pasó? En vez de él enseñorearse del pecado, el pecado se enseñoreó de él. Algunos dicen, yo puedo cambiar cuando me dé la gana. Mentira, tú no puedes cambiar. Tú tienes que permitir que la sangre de Cristo se enseñoree de ti primero, y cuando la sangre de Cristo se enseñorea de ti, entonces tú te vas a poder enseñorear del pecado. El pecado no tiene que enseñorearse de ningún creyente. Romanos 6 dice, el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque estamos en gracia, no en ley. Y es interesante que es en este capítulo donde Dios dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué? Porque era una sangre justa. ¿Era una sangre qué? Justa.
Una sangre justa clama. Escúchame bien, hermano. Un rosario no tiene que defenderse en Chicago, porque la sangre justa mía clama a Dios. Gloria a Dios. La sangre de los miles de personas, de mártires que han sido muertos por la causa de Cristo, clama a Dios desde la tierra, pidiendo venganza. Hay un espíritu que se llama el espíritu de Caín. Diga, el espíritu de Caín. El espíritu de Caín sabe lo que hace, persigue la sangre, persigue el evangelio de la sangre. Somos una iglesia que creemos en la sangre, dígalo. Somos una iglesia que creemos en la sangre. Si usted no puede decir eso, usted está completamente endemoniado. He dicho, usted no está libre, porque el diablo no puede tragarse la sangre. No hay cosa que el diablo odie más que la sangre. A mí nadie me cambie la Biblia a cambiar sangre por muerte. Yo quiero ver la sangre ahí. La sangre. The blood of Jesus. La sangre, la sangre, la sangre. Gloria a Dios. Levanta la mano, de gracias por la sangre. Le basta curia vaca. Y tarracote de venda, los cándalos, tira bastante. Aleluya. 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 Vamos a Génesis 8. Solamente 3 puntos. Termino con el último ahora. Génesis 8. Después de Noé salir del arca, dice el verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Verso 9, bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo. ¿Cómo Dios responde a la sangre? Es interesante, cuando Noé sale del arca, ¿sabe cuál fue la prioridad de Noé? Presentarle un sacrificio a Dios. ¿Qué fue lo primero que Noé hizo cuando salió del arca? Edificó ¿qué? Un altar a Jehová. ¿Cuál debe ser la prioridad en tu vida? Hermano y hermano, ¿cuál debe ser la prioridad en tu vida? ¿Edificarle qué? Un altar a Dios. A veces que ponemos en primer lugar el trabajo, los negocios, las relaciones humanas, las diversiones, las películas, la misma familia podemos ponerla en primer lugar, y la prioridad nuestra tiene que ser el altar a Dios. Busca primeramente ¿qué? Y las demás cosas serán añadidas. Una pregunta: lo primero que Noé hizo no fue hacer una finca, ¿verdad que no? Fue hacer un altar. Dios comprende que tengo que sembrar. Acabo de salir del arca. Yo no tengo tiempo para meterme en una iglesia ahora. Yo estoy sembrando la semilla que guardé en el arca, porque hay que comer. Tengo que ordeñar estas vacas que tenían el arca aquí conmigo. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Edificó un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. ¿Qué hay aquí otra vez? Sangre. Porque esos animales fueron ¿qué? Degollados, fueron ¿qué? Sacrificados, fueron presentados a Dios en holocausto. Seguramente, cuando Dios vio el buen intento, la buena motivación del corazón de Noé, y Dios vio la sangre. ¿Qué vio Dios? La sangre. Y vio los corderos, y vio los animales. ¿Qué hizo Dios? Derramó ¿qué? Fuego del cielo, y consumió el holocausto. Es interesante que dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Ahora, yo no sé
Míreme, cuando la sangre se quema, no huele bien. Pero a Dios le huele bien. Lo que a usted le huele mal, a Dios le huele bien. Usted sabe que cuando la sangre se quema, huele mal. Pero cuando aquella sangre y aquel holocausto fue quemado y el fuego descendió y fue consumido, dice que subió olor grato. Dios se agradó con el primer sacrificio que se hizo después que el hombre salió del arca. ¿Fue un sacrificio de qué? De sangre. Esto indica que ellos sabían la revelación del sacrificio de sangre. Tercero, como consecuencia de aquel sacrificio, Dios fue movido a misericordia. El sacrificio de sangre movió a Dios de tal forma que él fue conmovido interiormente y dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Escucha esto. La sangre siempre mueve a Dios. No importa tu debilidad, escúchame. Muchas veces tú mereces ser matado ahí mismo por Dios, por lo que has hecho. Pero cuando tú vienes en la sangre y te metes bajo la sangre y permites que la sangre te cubra y te limpie y vienes donde Dios, no en tus mentirillas. Señor, yo no traté de hacerlo, fue que me obligaron. No seas mentiroso. No digas, fue que la mujer se me desnudó en el carro y tuve que hacer algo como soy hombre. Mentira, es que te gusta. Di la verdad a Dios. Señor, yo soy culpable. Yo soy un bruto. Lo hice mal. Pero, por favor, Señor, lávame con la sangre. ¿Sabe que cuando Dios recibe el sacrificio de la sangre, Dios es movido a misericordia? Cuando Dios la sangre ve, Él es movido a misericordia. ¿Y sabe lo que Dios dice? Yo no voy a destruirlo. Yo no voy a destruirlo. Yo no voy a destruir a Jimmy Swaggart porque se arrepintió ante mí y recibió la sangre. Yo no voy a destruir a quien sea. Aunque tú no tengas un nombre grande, Dios no te destruye. La iglesia destruye. Algunos pastores destruyen. Algunos cristianos destruyen. Pero cuando Dios ve la sangre, Dios es movido a misericordia. Fue movido a misericordia con Noé y sus hijos. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios responde a la sangre? La prioridad de Noé fue presentar la sangre a Dios. Dios se agradó con sacrificio. Dios fue movido a misericordia. 4, 9, en el capítulo 9, bendijo Dios. Mire, yo saco un mensaje de una palabra. Bendijo Dios. Una pregunta. ¿Por qué Dios bendijo? Dios bendice a la gente que claman la sangre, que reciben la sangre. Porque, mira, escúchame bien. Dios no te bendice a ti por ti. Dios te bendice a ti por Cristo. Y si tú vienes a Dios dentro de Cristo, y ya te dije cómo es que hay que venir dentro de Cristo, en la sangre, cubierto con la sangre. O sea, de la única forma que tú eres cubierto con la sangre es viniendo, o sea, que tú estás en Cristo es cubierto con la sangre. O sea, cuando tú vienes a Cristo y tú recibes la sangre, a ti te ponen también unos cueros nuevos, unas túnicas nuevas. Se llama la vestidura, la cota de justicia. Y cuando tú vienes a Dios, tú tienes que venir ¿en qué? En Cristo, en la sangre. Y cuando tú vienes en la sangre, Dios te bendice, porque bendice a Cristo. Dios no puede maldecir a Cristo, porque Él es bendito por los siglos de los siglos. Cuando Dios fue movido por la sangre de Noé, ¿qué pasó? Dijo Dios, dice Dios,
bendijo. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Levanta la mano y diga, Señor, bendice. Yo reclamo la sangre de Cristo sobre mi vida. Bendíceme, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sanda rabakuti y asombro. Seturi abacondere sanda rabasondere. Rendikira rabasondere. Aleluya. No solamente Dios bendijo, sino que Dios dijo. Dios habló. Cuando tú vienes en la sangre, Dios habla. Dios te habla. La gente dice, a mí Dios nunca me habla. Bueno, quizás tú no sabes hablarle a Él. O quizás tú tienes garrapatas espirituales en tus oídos. Abre tus oídos, recibe la sangre y Él te va a hablar. Dios le habló. Cuando Dios les habló, les dio instrucciones. Les dijo qué iban a hacer. Es más, les dio una seguridad de protección. Como ellos estaban bajo la sangre, mira lo que Dios le dice. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, porque ellos verán la sangre. Y Dios empieza a darle instrucciones. Y dentro de esas instrucciones, hay una instrucción que yo quiero aclarar en esta noche, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Algunos de ustedes todavía comen morcilla. Usted no puede comer morcilla con sangre. No importa que le gusten. El hecho de que a usted le guste la morcilla no indica que usted puede comerse la morcilla. El hecho de que a mí me gustara el sexo fuera del matrimonio con mi esposa no indica que está bien. O sea, el hecho de que a usted le guste algo no indica que está bien. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Eso no es ley, eso es antes de la ley. Es palabra de Dios. Ningún cristiano. ¿Sabe por qué usted no puede comer la sangre? No debe comer la sangre. Porque la sangre ha sido dejada en la Biblia como un instrumento de salvación, como un instrumento de purificación, como un símbolo de redención. Y por eso usted no debe comer sangre en ninguna forma. Ni coma morcilla puertorriqueña, ni coma sopa de pato polaca con sangre. Los polacos hacen una sopa con sangre. Bien, le echan la sangre. ¿Ah? ¿Verdad? Adiós morcilla. Adiós. Aleluya, goodbye. Dígale adiós a la morcilla. Aleluya. Mire hermano. Cuando Dios dice algo, siempre tiene una razón. Y ya que estamos en el asunto de la sangre, quiero decirle algo. Yo no me dejo poner una transfusión de sangre de una persona que no es lavada con la sangre del cordero. Yo no me pongo una transfusión de sangre de un banco de sangre, ni de la Cruz Roja, ni de ningún hospital. Lo siento. Porque la vida está en la sangre. La personalidad está en la sangre. ¿Sabía usted que la personalidad de muchas personas ha cambiado totalmente después de una transfusión de sangre? Los espíritus de fornicación y de adulterio que tenía otra persona en la sangre se comunican muchas veces cuando usted recibe la sangre de esa persona. Si algún día a mí me tuvieran que poner una transfusión de sangre, yo quiero saber quién me la está dando. Tiene que ser lavado en la sangre, porque yo no quiero sangre injusta.
Oh, pastor, pero... Bueno, ustedes, déjenme a mi quieto. Yo no voy a tomar el chance de ponerme la sangre de un homosexual. Y que cuando yo salga de la operación, ¿entiendes? ¿Ah? Y venga yo a la iglesia, queridos hermanos, en Génesis, el capítulo 4, porque ustedes saben la sangre, yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Yeah. Mira, escúchame esto. Un compañero en el ministerio me dijo a mí algo sobre una de sus hermanas. Me dijo, Naúm, mi hermana era una mujer de Dios santa. Fue al hospital, le pusieron una transfusión de sangre. Cuando salió de esa operación nunca fue la misma. Se convirtió en una mujer de la calle, una mujer pecadora, y nunca más ha querido servir al Señor. Simplemente con esa transfusión de sangre. ¿Sabe qué pasó? El demonio, porque los demonios se transmiten por la sangre. Pastor, ¿cómo usted sabe que los demonios se transmiten por la sangre? Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y se transmite más que otra cosa por la línea del padre. Porque quien le da la sangre al hijo no es la madre, sino el padre. ¿Usted está aprendiendo algo esta noche? No salga por ahí diciendo que yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. Yo no dije eso. Ahora, quiero terminar. La última cosa que sucedió con Noé como consecuencia de la sangre. Versos 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos. Padre, escucha esto. Cuando un padre presenta un sacrificio, presenta la sangre, es válida por el padre, por la esposa y por los hijos. Aleluya. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Qué hizo Dios? Estableció ¿qué? Pacto. Sin sangre no hay pacto. Se estableció un pacto entre Dios y Noé y su familia. Se estableció un pacto a base de qué? De sangre. ¿Cuántos saben que tenemos un mejor pacto? Establecido sobre mejores promesas, a base de una mejor sangre, la sangre de Cristo, con un mejor sacerdote, Jesucristo. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día? Cuando yo vivo bajo la sangre, cuando en mi adoración yo presento la sangre, cuando en mi búsqueda diaria yo reclamo la sangre, Dios responde a la sangre. Dios se agrada cuando yo les recuerdo la sangre de Cristo. Dios es movido a misericordia para bregar con mis imperfecciones y mis pecados, con mis inaptitudes. Dios es movido. Hermano, no hay lugar para un evangelio de condenación en la Biblia. No hay lugar para un evangelio condenatorio y opresor. No fue ya de Dios. Nunca lo fue. Nunca lo será. Dios fue movido a misericordia. Y Dios te bendice a ti y a tus hijos. Cada mañana yo digo, yo cubro con la sangre, me cubro yo con la sangre. Cubro a Minerva, cubro a Joan, cubro a Naisa, que mucha falta le hace. Cubro a Joel y cubro a Melody con la sangre de Cristo. ¿Sabe que Dios les bendice? Y cuando reclamamos la sangre, Dios nos habla. Dios nos da direcciones para el día, para nuestra vida. Y cuando recibimos la sangre,
Dios establece pacto con nosotros. Claro, estamos conscientes que el pacto ya fue hecho, pero se establece otra vez. Dios tiene pacto conmigo. ¿Sabe que Dios nunca va a dejarme? ¿Usted no oyó lo que yo dije? Dios nunca va a dejarnos. Yo nunca te dejaré, ni te desampararé. Dios está orando ahora por mí a la mano derecha del Padre. Cuando el diablo viene a acusarme donde Dios y le dice a Dios, mira lo que Nahum hizo, pero mira qué tú vas a hacer. Cristo viene y le hace a Dios, mira lo que yo hice. Amén. Y el diablo, porque es cerco, vuelve otra vez y le dice, pero mira lo que hizo ahora. Y tú le dices, mira lo que yo hice. Lo que él hizo no es tan grande como lo que yo hice. Lo que yo hice anula y neutraliza lo que él hizo. Pero si un día el diablo llega con una bien grande que yo hice, pero mira lo que hizo ahora. Ahora sí es cierto. Ahora sí que no hay. Cristo se presenta ante el Padre y se desgarra la túnica o lo que sea, lo que tenga puesto, si es que tiene algo puesto, y hace, mira lo que yo hice. Mira ese costado, traspasado por la espada del centurión. 40 azotes menos uno. Derramé la sangre. Me metieron la espada hasta que salió agua y sangre. Nahum hizo eso. Pero mira, Dios, lo que yo hice. ¡Oh! Gloria a Dios. De gloria a Dios, te de pie, aleluya. Te de pie. ¡Oh, yes! ¡Aleluya! Glory to God. 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 Yes. Vamos a dar gracias por la sangre. Levante ambas manos al santuario celestial. Ambas manos.